él no vendrá mortandad. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia con él, comunión disfrutar, y yo siempre su nombre alabar. Amén. Vamos a doblegar nuestras rodillas para la oración. Padre nuestro, que moras en los altos cielos, santificado, glorificado sea tu santo nombre en esta tarde, que nos encontramos nuevamente en este lugar, en medio de la naturaleza que has creado para recordarte, amarte también, Señor. Y así, al encontrarnos también reunidos en este campamento, que también has, Señor, celebrado aquellos tiempos, así también tu pueblo en este tiempo se reúne en este lugar para aprender tu palabra. Como un solo hermanos, una sola familia, nos encontramos en este lugar, para lo cual te rogamos, te pedimos que seas con nosotros a través de tu siervo también que va a exponer tu palabra. Estos favores te los pedimos en el amantísimo nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, ahora invitamos a ocupar sus asientos y tenemos también un especial de los hermanos de Tingo María, que ya llegaron, están por acá. Y a ver, ¿dónde están nuestros hermanos, hermanas de Tingo María? Y en la tarde, por ahora, están, como dice el remanente aquí, los demás están en otro lugar, creo. Pero en la tarde vamos a participar todos. Bien, entonces ahí vienen los jóvenes de Tingo María. ¿Dónde está el saxo? No, ya se ha ido. Está ensayando aparte, ya va a venir más tarde. Aló, aló. Muy buenas tardes, mis amados hermanos en Cristo Jesús. Vamos a nosotros también entonar y alabar a nuestro Padre Celestial aquí con nuestras hermanitas. Una de ellas es nuestra hermana Yamilet. Nos visita desde Arequipa. Que Dios le bendiga, ¿no? ¿Quiénes le dan la bienvenida? ¿Ven? Todos, ¿verdad? Amén. Que Dios le bendiga a nuestra hermana que está con la mandolina.
Ya, entra. Que sea para honra y gloria de nuestro Padre Celestial. Amén. Amén. ¿Cuántos ahora levantamos nuestras manos en señal? Ya está. Alabado sea nuestro Dios en esta tarde, hermanos, por las jóvenes de representando a Tingo María, ¿no? A nuestra hermana que viene también desde el sur de Arequipa. Allí también hay Tingo nomás, no hay María, no, Tingo hay un lugar. Nuestra hermana vino hasta Tingo María ahora. Muy bien, que Dios bendiga esta participación y todo sea para honra y gloria en el Señor Jesús. Ahora sí, vamos a pasar a la exposición de la palabra de Dios a través de nuestro hermano pastor, que lo tenemos aquí. ¿Cuánto le damos la bienvenida una vez más a nuestro hermano pastor, hermano Isaac Chichipe, que viene de la Unión Peruana? Amén. Muy bien, mis amados hermanos. Ahora vamos entonces a continuar en esta tarde la secuencia de nuestros estudios que venimos estudiando. Y vamos recordando, en la mañana teníamos dos temas. ¿Cuál fue el primero? A ver, ¿quién se recuerda? El decreto dominical y la marca de la bestia. Y el segundo tema fue el fin del tiempo de gracia. ¿Y qué va a suceder cuando termina la gracia? Ahora tenemos las plagas y la angustia de Jacob. Son temas secuenciales. Bueno, el mensaje está basado en el libro de Apocalipsis, capítulo 15, en el verso 1. Dice: vi en el cielo otra señal grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Cuando termina el tiempo de gracia, también serán derramadas las plagas sin misericordia, porque ya se acabó el tiempo de la oportunidad. Ahora vienen los juicios retributivos, pero son juicios, son castigos, no como resultado de un juicio a nivel general, sino parcial. Vamos a ver aquí un párrafo interesante que dice: un día como hoy, 22 de octubre de 1844,
nuestro Señor Jesús, como sumo sacerdote, dio inicio la obra de la expiación. Hasta hoy han transcurrido 176 años. 176 años desde que inició esta obra y nadie sabe cuándo terminará. Pero cuando termine la obra del tercer ángel, la misericordia divina no intercederá más por los habitantes culpables de la tierra. Un ángel llevará el informe que el mundo ha sido sometido a la prueba final, como hemos visto en la mañana, y los fieles han recibido el sello de Dios vivo y están preparados para la hora de la prueba que les espera. Entonces Jesús saldrá a la puerta del templo con vestiduras de venganza y comenzará el ministerio de su ira. Muy bien. Vamos a ver la orden para ejecutar los juicios de Dios. Apocalipsis 16:1. Dice: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Ahora en esta tarde vamos a hablar solamente de 5 plagas. Le vamos a dejar la 6ª y la 7ª para verlo en otro tema, porque hay otro tema que tiene que ver con ello. Y para hablar de esas plagas necesitamos mucho tiempo. Entonces hoy vamos a detenernos en el poco tiempo que nos queda, solamente de 5. La pregunta es esta: ¿Dios es vengativo y castigador? A ver, pensemos. Esta pregunta importante. ¿Dios es vengativo y castigador? ¿El Dios de los cristianos puede utilizar la venganza y el castigo contra los pecadores? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ah? ¿Qué dicen? Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, porque sois hijos de vuestro Padre, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Según Mateo 5:43 al 45. Es además el Padre que acoge al perdido y al extraviado, y sin reprenderle ni pedirle explicaciones, haciéndole fiesta en él, en el colmo de su alegría. Bueno, aquí encontramos 2 declaraciones importantes. Dios es un Dios de misericordia, de bondad. La Biblia está llena de ilustraciones, de parábolas, donde nos muestra el amor de Dios por la humanidad. Nosotros sabemos que Satanás es el que tiene un falso concepto de Dios y ha sembrado en la mente de los hombres para que consideremos o veamos a Dios como un Dios malo, como un Dios tirano, como un Dios cruel, como un Dios castigador, como un justiciero, como un padre que está siguiendo a sus hijos para verle en qué se equivocan, para castigarlos. Satanás quiere que nosotros, que los hombres, vean hacia Dios. ¿Para qué? Para que los hombres rechacen a Dios, porque ¿quién quiere a Dios? ¿Quién quiere un Dios malo? Al menos yo no quiero un Dios malo. ¿O ustedes quieren así? Creo que no. No es así. Entonces, la pregunta está ahí pendiente. Si esto es así, entonces ¿cómo es que Dios va a mandar plagas para destruir a los hombres? Parece contradictorio, paradójico, ¿no? De que las declaraciones digan que Dios ama aún al pecador. Dijo que aún debemos amar a nuestros enemigos, ¿no? En 1 Juan 4:8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Lo complica más la cosa aquí. Dios es amor.
San Juan 3:16, el texto central de la Biblia. ¿Qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Mire, de tal manera amó Dios al mundo malo, pecador, que dio a su propio Hijo por una raza culpable, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Jeremías 31:3 dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. El amor de Dios es un amor eterno que nunca se acaba, nunca se termina. Es como su mismo carácter, es como el mismo Dios eterno. Así es su carácter, así es su amor por los pecadores. Entonces, ¿por qué plagas para destruir a los pecadores? Aún la pregunta está en pie. Y bueno, miren lo que dice la Escritura aquí acerca del enemigo de Dios. Satanás indujo a los hombres a concebir a Dios como un ser cuyo principal atributo es una justicia inexorable, como un juez severo, un acreedor duro y exigente. Representó al Creador como un acreedor duro e exigente, representó al Creador como un ser que está velando con mirada vigilante para discernir los errores y las faltas de los hombres con el propósito de hacer juicio sobre ellos. A fin de disipar esta densa sombra, vino el Señor Jesús a vivir entre los hombres y manifestó al mundo el amor infinito de Dios. Jesús vino y plantó su carpa, así como aquí, plantó su carpa, su tienda, en medio de ¿quién? En medio de las carpas de los hombres. Vino a vivir entre los hombres, ¿sí o no? Se hizo hombre, nació de una mujer y vivió entre los hombres. Y vivió la vida que deberíamos vivir nosotros. Él se hizo pobre, sintió hambre, sintió cansancio, tuvo tristeza, Jesús lloró, sufrió como nosotros, pero vivió una vida de perfecta obediencia a su Padre. Y vino, según San Juan 1:14, ¿qué nos dice allí? Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vino a mostrarnos el verdadero carácter de su Padre, a mostrarnos que Dios es amor. Miren. Y Romanos 2:5-8 dice, por la dureza y la impenitencia de tu corazón, vas atesorando contra ti cólera para el día de la cólera. Ahora sí se dirige a nosotros. Y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual dará a cada cual según sus obras, a los que por la perseverancia en el bien busquen gloria, honor e inmortalidad, vida eterna, más a los rebeldes, indóciles a la verdad y dóciles a la injusticia, cólera e indignación. Bueno, esta parte concluye así: cuando Dios derrama sus juicios y finalmente cuando Dios tenga que derramar fuego del cielo para destruir a este mundo, lo va a hacer porque Él quiere destruir al pecado, mas no al pecador. Noten ustedes, Dios quiere destruir al pecado. Donde quiera que esté, dice el pecado, Dios es ¿qué? Es fuego consumidor. Entonces, todos los castigos del cual habla la Biblia y finalmente el castigo final que va a caer en este mundo es para destruir al mal, al pecado. Entonces, por eso es que Dios pide a los pecadores ¿qué? ¿Qué nos pide? Que nos apartemos del pecado. Porque el fuego que va a destruir al pecado, va a destruir al pecador si no se aparta del pecado. Entonces, no miremos a Dios como que Él manda para destruirnos a nosotros, sino destruir al pecado. Entonces tenemos que hacer
apartarnos del pecado, renunciar al pecado y decirle no más pecado. Para mí el pecado ha muerto. Tenemos que considerar, sí, el pecado ha muerto para nosotros. Muy bien. Entonces, bajo este pensamiento, pero Dios ejecutará justicia contra el pecado, ¿ve? Por eso Dios pide a los hombres a abandonar el pecado, porque Él es fuego consumidor. Si el pecador no lo hace, el fuego que consume al pecado le consumirá a él. Dice Conflicto de los Siglos 6:8-5. Jehová se levantará como en el monte Perasim y se indignará como en el valle de Gabaón, para hacer su obra extraña, y para ejecutar su acto extraño. Para nuestro Dios misericordioso, la tarea de castigar al pecado, miren, resulta extraña. Vivo yo, dice el Señor Jehová, que no quiero la muerte del impío. Dios no quiere la muerte de ningún pecador, de ningún impío. El Señor es compasivo y clemente, lento en iras y grande en misericordia y en fidelidad. Él vindicará con terribles manifestaciones la dignidad de su ley pisoteada. Testimonios, tomo 5, la página 112. Dios no destruye a nadie. El pecador se destruye a sí mismo por medio de su propia impenitencia. Miren, muchas veces nosotros le hemos visto a Dios como un Dios malo, como que Él es el que castiga, como que Él es el que destruye. Y Satanás quiere que sea así, ¿no? Pero tenemos que cambiar la manera de ver y entender las cosas. Dios es un Dios de bondad que está interesado en la salvación de los hombres, de los pecadores. Él quiere que nosotros vivamos. Satanás es el que ha venido ¿para qué? Dice San Juan capítulo 10, Él ha venido para hurtar, para matar y para destruir. Hurtar, matar y destruir. Y Jesús dice, yo he venido para que tengan vida eterna. Miren, sin embargo a veces nosotros pensamos que Dios nos castiga. Y a veces cuando nos enfermamos o cuando alguien se enfermó, ¿qué decimos? Dios lo está castigando. Lo está castigando. Una vez encontré a un anciano en esta zona, me recuerdo, pero por una altura. Lo encontré un anciano enfermo varios años ya. Y él me dijo, hijito, me dijo, estoy sufriendo aquí pues el castigo de nuestro Dios. Y tengo que sufrirlo porque Diosito pues me castiga. Miren, él estaba enfermo y seguro que Diosito le estaba castigando. Otra vez otro hermano me dice, mira, tal hermana está con cáncer. Es que esa hermana era mala, por eso está así. Y Dios lo está castigando. A un hermano se le quemó su casa. Y otro hermano dice, está bien, porque ese hombre es malo. Dios la castigó, por eso se quemó su casa. Es que desde pequeños así algunos han aprendido y así algunos enseñan a sus hijitos. ¿Qué le decimos a los niños? Hijito, pórtate bien, ¿por qué? Porque Diosito te va a castigar. Entonces el niñito crece y dice, no, yo no quiero su Diosito de mi mamá porque ese Diosito castiga. Y cuando es joven, no quiere, pues, viene a la iglesia porque su mamá le dice o su papá le dice, por contentar al papá. Pero después él no quiere a Dios. Y él puede estar en la iglesia asistiendo, pero él no ama a Dios ni quiere a Dios, porque para él Dios es malo. Muchos miramos a Dios como un padre fracasado, porque el padre que fracasa, ¿qué hace? Castiga a los hijos. A los hijos tiene latigazos, látigo, castigo, insulto. Ese es un padre que fracasó.
Porque los padres debemos educar, criar a los hijos, disciplinar a los hijos con la palabra, con el consejo. El hijo debe obedecer, debe aceptar las enseñanzas, la dirección del padre, no debe esperar el castigo. Y los padres no deben acudir a eso. Pero cuando el hombre fracasa ya no puede, pues. Utiliza el palo ahora. Y con el palo, como al mulo que hay que encaminarlo, lo tratamos muchas veces así. Y eso no está bien. Dios no trata así a sus hijos. Dios es un Dios de amor. Entonces dice, cuando una persona desatiende las invitaciones, reprensiones y amonestaciones del Espíritu Santo, su conciencia se cauteriza. Y al ser amonestado una vez más, se le hará más difícil obedecer que antes. Y sucesivamente ocurrirá lo mismo. La conciencia es la voz de Dios, la cual se escucha en medio de las pasiones humanas. Cuando se resiste, se contrista al Espíritu de Dios. Entonces, si el hombre un día va a perecer por alguna plaga o por algún castigo que va a caer sobre el pecado, ¿será por qué? Porque esta persona resistió, rechazó ¿a qué? A las amonestaciones del Espíritu de gracia, del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va llamando, nos va invitando, nos va diciendo, abandona el mal, abandona el pecado. No es bueno que estés en pecado. El Señor va llamando así, nos va invitando. De aquí las predicaciones hacen llamados también a aceptar al Señor, a rendirse a Él. Pero muchas veces el pecador, ¿qué hace? Resiste, rechaza, rechaza, resiste, resiste. Hasta que la voz del Espíritu se va apagando, apagando. Hasta que un día, no más, el Espíritu ya no más habla, ya no más llama, ya no más invita. Entonces se acabó. Entonces, si viene ahora la destrucción, ¿quién se va a destruir? El mismo pecador. Él mismo está atrayendo juicios sobre sí. Entonces, ¿cuál es el propósito de las plagas? Éxodo 7, 4 al 5. En primer lugar, el propósito de las plagas que va a caer es mostrar la soberanía de Dios. Miremos la experiencia. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel de la tierra de Egipto, con grandes juicios, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Cuando el Señor le envió a Moisés para sacar a su pueblo de Egipto, Jehová, que lee el corazón, la vida de los hombres, sabía que Faraón va a rechazar y va a rechazar. Entonces, ¿qué dijo el Señor? Yo voy a sacar mi ejército de allá. Y lo voy a hacer de esta manera porque el Faraón no quiere. Lo voy a hacer con juicios. ¿Para qué? Para que los egipcios sepan que yo soy Jehová, yo soy el Dios Jehová, el Dios eterno, yo soy el creador. Para que conozcan la soberanía divina. Por eso lo va a hacer. Entonces cuando vengan las plagas sobre este mundo, también lo va a hacer así, para que el universo entero comprenda que Jehová es Dios, que es supremo, que está por encima de todo. Para derribar los argumentos, falsos conceptos que Satanás ha dejado en el universo entero cuando se rebeló contra el gobierno de Dios. 2. El Señor va a enviar las plagas para mostrar el poder de Dios sobre todas las cosas. Éxodo 7, 10 al 12. Sobre los magos mentirosos vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebra,
mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Entonces está mostrando el Señor que su poder, el poder que tiene sobre todos, sobre los dioses falsos, sobre todo lo que existe en este mundo. Dios tiene el poder. Es por eso entonces que Dios envió las plagas y enviará las plagas. Ahora 12:12 de Éxodo. Sobre los falsos dioses, mire, dice aquí, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios a todos los dioses de Egipto. Yo Jehová, dice aquí, Amón, Ra, Isis, Usiris eran los dioses falsos de allá, animales, el buey Apis, los carneros, la serpiente, los gatos, los cocodrilos, todos esos eran ídolos o dioses que adoraban los egipcios. Y vino las plagas contra todos esos dioses. Entonces Dios mostró así su poder sobre los falsos dioses. Éxodo 11:1. Liberación del pueblo de Dios. Dios envió esto para liberar a su pueblo. Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún entre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Al final, Faraón tuvo que él mismo echarles del todo al pueblo de Israel de sus tierras. Judas 1:14 y 15 dice: vino el Señor con sus santas decenas de millares para dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Entonces el propósito de las plagas es para que los impíos vean que no finalmente puede durar la rebelión, el desprecio que ellos tuvieron contra su Creador, que al final no nos podemos burlar de Dios, porque hoy en día los pecadores se burlan de Dios, hablan mal de Dios, hablan como si fuera cualquier pecador, cualquier persona, así hablan de Dios, hasta hacen chistes de Dios, utilizan a Dios. Pero Dios un día le va a mostrar que Él es Dios poderoso, que está por encima de todo. Entonces, en conclusión, Dios va a enviar las plagas por misericordia. Miren, las plagas es una manifestación de la misericordia de Dios. Fue por misericordia para con el mundo, por lo que Dios barrió los habitantes de él en el tiempo de Noé. Fue por misericordia. Fue también por misericordia por lo que destruyó a los habitantes corrompidos de Sodoma. Debido al poder engañador de Satanás, los obreros de iniquidad se granjean simpatía y admiración y arrastran a otros a la rebelión. Así sucedió en los días de Caín y de Noé, como también en el tiempo de Abraham y de Lot. Y así sucede en nuestros días. Por misericordia para con el universo, destruirá Dios finalmente a los que rechazan su gracia. Ahora sí, veamos cuál es la primera plaga. Apocalipsis 16:2. ¿Cuál es la primera plaga y sobre quiénes va a caer? Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían ¿qué? La marca de la bestia y que adoraban su imagen. Entonces la primera plaga, ¿qué es? La plaga de las úlceras, de las llagas. Una llaga pestilente. Miren, una herida llena de pus. Un olor pestilente sobre el cuerpo. Podemos ponernos a pensar solamente cuando una herida está en una partecita
de nuestro cuerpo, en nuestra mano, en el pie, en cualquier parte del cuerpo. Cómo nos molesta, cómo nos duele y todo eso. ¿Y qué será que caiga una plaga sobre todo el cuerpo? Llagas. Miren qué terrible. Y maloliente. ¿Ah? Pestilente, dice. ¿Sobre quiénes? Los que tenían la marca de la bestia. Por eso es que es interesante el tema que hemos estudiado en la mañana. Que nosotros comprendamos y que huyamos de ello. Y hagamos todo lo que está al alcance para tener el sello de Dios. Úlcera es una llaga que estará acompañada de insoportable dolor y hedor, lleno de gusanos. Así como la plaga que le dio en la lección nos hablaba de, a ver, ¿cómo se llama este personaje? ¿Fue de Herodes? A ver los que han estudiado la lección, si me ayudan. ¿Ah? Mire, a este personaje que le salió, que le salía gusanos por el pene, ¿han leído ustedes? ¿Ah? Herodes, pues, ¿no? Claro, fue él. Bueno, la mente un poco, creo que ya está fallando. Pero habla de este personaje, está en la lección de la escuela sabática. Y ahí nos hablaba de que este personaje se enfermó, se le hinchó el vientre, se le empezó a podrir las partes íntimas y le salían gusanos. Se le hinchó los pies. Una enfermedad terrible, hermanos. Terrible, horrible. Ni siquiera podemos imaginarnos lo que fue. Pero estas llagas serán peor que eso. Dice aquí, lleno de gusanos que al estar devorando la carne causarán dolor en extremo, allí el orgullo humano desaparecerá. Pero ya demasiado tarde. En que los hombres hoy en día, hermanos, nos jactamos de muchas cosas. Los hombres, por ejemplo, los hombres mujeriegos se jactan de ¿qué? Dice, yo tengo 3 mujeres. Y quiero completar 5, dicen algunos. Y se creen bien hombres, valientes. Pero no se dan cuenta esos hombres que tienen tantas mujeres, es una señal de que ese hombre no es buen hombre. Y él está dudando de su hombría. Por eso es que busca una y otra, a ver, quiere él mismo tener convicción si es que realmente es un buen hombre. Él está dudando de su hombría. Y se jacta así. Y no se da cuenta que si no abandona, ¿qué le espera? La marca y la bestia y este juicio, esta plaga. Entonces esto es terrible. Esto no es simbólico como algunos piensan. El Apocalipsis es simbólico, ilustrativo. No, este es real, tan real. Ezequiel 9, 5 y 6 dice: y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad, id en pos de él, y matad, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia, matad viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que están delante del templo. Entonces aquí nos habla que todos los que tienen la señal de Dios, ellos son protegidos. Sobre ellos no llega la plaga. Y sobre aquellos que rechazaron al Señor y tienen la marca de la bestia, sobre ellos sí caen las plagas. Entonces dice aquí, no hay misericordia y matan a viejos, jóvenes, niños, doncellas, mujeres y todo. Nadie se escapa por tener la marca de la bestia. ¿Cuál es la plaga? Las llagas. Plaga de las llagas. La llaga espiritual se hizo física. Miren, primero es la llaga espiritual. La llaga espiritual es el pecado. El pecado que nosotros acariciamos. El pecado que nos gusta.
¿no? Nos gusta a veces el pecado, ¿no? Y es difícil dejarlo porque tanto nos gusta. Pero ese pecado, esa llaga finalmente se hace, dice, una llaga física, una llaga real. El profeta Isaías dice así, ¿no? En su libro: desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Eso está hablando de la llaga espiritual. Pero entonces esto nos llama ¿a qué? A que hoy tenemos que curar estas llagas. Tenemos que acudir al gran médico de los médicos, a nuestro Salvador Jesús, para que Él pueda curar nuestra llaga espiritual. Si nos dejamos curar de la llaga espiritual, entonces seremos protegidos de la llaga física. Pero si no nos dejamos curar, no acudimos a Él para ser curados de esta llaga, entonces esta llaga se hará una llaga real. De lo interior brotará hacia afuera, y en lo físico tendrá que soportar. ¿Y qué será de la ciencia allí? ¿También tratarán de buscar la vacuna como ahora? Seguramente, no sabemos, aunque allí será difícil. Hoy en día, bueno, para este virus que atacó al mundo, los científicos se reunieron y bueno, comenzaron a estudiar. Y ahora lo que están haciendo, ¿qué es? Tratando de hacer pruebas en la humanidad. Están probando a ver cuál será buena de esas. Y los hombres sometidos a ello. Bueno, estamos ahí. Pero en ese entonces, no importa qué tan avanzada esté la ciencia médica, ante el castigo divino, ningún avance científico será capaz de producir medicinas capaces de contrarrestarlo. Eso significa que de nada servirá a los enfermos acudir a la ciencia. Los grandes laboratorios donde se fabrican medicinas tendrán dificultades de producción, porque los científicos que no tuvieron tiempo para pensar en Dios, en asuntos de valor eterno, estarán padeciendo de la misma manera. Entonces, ¿qué pueden hacer ellos? Si hoy en día ellos no piensan en Dios. Los científicos, llamados científicos entre comillas, digo así, porque estos científicos rechazan a Dios, desconocen a Dios y se arriman en su propia ciencia, en su propio conocimiento. Entonces, ellos, lejos y separados de Dios, están tratando de hacer algo. En ese entonces, ellos también estarán sufriendo de lo mismo. ¿Qué pueden hacer por la humanidad? Nada, nada de nada. Muy bien, ahora viene la segunda copa. ¿Cuál es la segunda plaga? ¿Después de cuánto tiempo cae la segunda plaga? La palabra de Dios no dice cuánto tiempo va a durar cada plaga. Tampoco dice si hasta que finalice el derramamiento de una, empezará la siguiente. Posiblemente la primera plaga estará en pleno apogeo cuando el segundo ángel sea enviado a derramar su copa. La plaga está allí. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y éste se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. Entonces, esta plaga cae sobre las aguas del mar. Y las aguas del mar se convierten ¿en qué? Sangre como de muerto. ¿Cómo es la sangre de un muerto? A ver. ¿Ah? La sangre del muerto no es rojo vivo, ¿no es cierto? Es ya una sangre pálida, ¿no? Pálida, medio más líquida, pero tiene un olor agradable, ¿no? Los que han visto a un muerto, los que alguna vez han asistido a un sepelio, los que de repente han cargado un muerto, yo he tenido oportunidad de cargar muchos muertos y he visto muchos casos. Entonces hemos visto cómo es la sangre de un muerto. Imagínense, así se va a volver las aguas del mar. ¿Y qué va a pasar con los seres vivos que están en el mar? Todo va a morir. Imagínense si en todo el mar sucede eso. ¿Cuál será el olor que llegará para la humanidad?
Qué terrible. Sangre como de muerto. El aspecto que presenta la sangre descompuesta en realidad causa estupor. Esta deja de ser roja para adquirir una transparencia de color amarillento asignado a la muerte. Conociendo el color rojo vivo de la sangre, podría decirse que al entrar en descomposición, su apariencia viene a ser enteramente desagradable. ¿Cuál es el estrago? Oseas 4, 1 al 3. Palabra del Señor, Jehová. Palabra del Señor. Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Miren la condición del mundo. Dice la gente en el mundo. ¿Qué sucede? No conocen a Dios. No tienen conocimiento de Dios. No conocen la verdad. Entonces su condición está allí: perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar. La mentira es parte de la cultura ahora de los hombres, ¿sí o no? El que no miente es un tonto ahora. Hay que mentir ahora porque es parte de la cultura. Y en todo metemos la mentirita, entonces está bien. Mentir, 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 matar, perjurar, adulterar, homicidio tras homicidio. Nuestro mundo está así. Y por causa de esto morirán todos los animales y aún los peces del mar. Ahí está. La poderosa industria pesquera multinacional vendrá a la quiebra, puesto que, como dice la declaración, todos los seres marítimos morirán. La fauna marítima, de igual manera, el hedor de toda la materia orgánica será horrible. Imagínense un pescado en descomposición, solo un pescadito en descomposición. Cuando nosotros vamos a un mercado y quisiéramos comprar un pescado, ¿qué hacemos? No sabemos, por primera vez vamos a un mercado. ¿Cómo podemos llegar al lugar donde venden pescado? Por el olor. Por el olor sabemos en dónde vamos, derechito a donde venden pescado. Y ese es un pescado que todavía está en condiciones para el consumo. Pero pensemos en un pescado, en un pez que ya está muerto por esta plaga. ¿Padecerán los hijos de Dios durante las plagas? Una pregunta. Salmo 91, 5 al 7, ¿qué dice? Y el verso 10. No temerás el temor nocturno, ni de saeta que vuele de día, ni de pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. No llegará. La tercera copa. ¿Cuál es la tercera plaga? 16:4, ¿qué dice? El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Ahora se complica peor, ya no solamente sobre el mar, sino sobre los ríos y sobre los manantiales. Hay muchos pueblos que no tienen agua corriente, viven de los manantiales, ahí tienen sus pozos y de ahí sacan su agüita para tomar, para bañarse y para sus animales. Entonces ahora los ríos y también los manantiales se convierten en sangre. Y ahora sí, está más serio. ¿Podemos vivir un día sin agua? De repente, ¿no? Podamos pasar un día, pero al otro día y al otro día. ¡Qué terrible! Después de esta plaga los hombres no podrán beber agua. Solo habrá sangre. Los depósitos, las botellitas que están con agua, también se harán sangre. También se van a convertir en sangre.
Qué terrible. Imagínense. Tampoco podrán lavar sus úlceras con agua. La falta de higiene y la transmisión de enfermedades causará estragos. Es una plaga muy severa y dramática porque la vida sin agua es inviable. Hermanos, qué terrible. ¿Es esto justo? La pregunta. Apocalipsis 16, 5 al 7. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas. También tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro ángel que decía, desde el altar: ciertamente el Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Lo que está haciendo el Señor es justo. ¿Por qué? Durante la persecución, los hijos de Dios sufrieron, fue derramada su sangre. Por eso es que Dios actúa de esta manera, para mostrar su soberanía, su poder, para mostrar que Él es Dios. Y lo que hicieron a sus hijos, lo han hecho a Él, como le dijo a Saulo: ¿por qué me persigues? Saulo estaba persiguiendo a los cristianos, pero Jesús le dijo: a mí me persigues. Es por ello que esto sucede así. Una cosa es de tomar en cuenta: el agua convertida en sangre es para todo el mundo. El texto dice que el ángel la derramará también sobre las fuentes de las aguas, es decir, sobre los mantos acuíferos, de donde las ciudades se abastecen para beber. Estos días de derramamiento de las plagas serán difíciles para el pueblo de Dios. Para nosotros también será difícil. ¿Qué será de los fieles en este entonces? 33:16 de Isaías: este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Esto es lo más bonito. En ese tiempo difícil, el pan y sus aguas serán ciertas, seguras. ¿Para quiénes? Para sus hijos. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo, Jehová, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. Sufriremos sed, tendremos sed, clamaremos a Dios y el Señor allí va a proveer para sus hijos. No va a ser también tan fácil que esté tan servido. Tenemos que clamar al Señor y Él va a estar allí con nosotros. Ahora vamos a la cuarta. Apocalipsis 16, 8 y 9. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Ahora viene la plaga sobre el sol, y va a quemar, dice en otra parte, 7 veces más de lo que quema ahora. 7 veces más el calor del sol. Ahora este pequeño sol, a veces decimos, quema el sol y ya me quemó la cara. Y a veces nos quema y duele, pues, ¿no? Pero ¿qué será en ese entonces cuando el sol queme de esa manera? En el conflicto de los siglos dice: en la plaga que sigue se le da poder al sol para quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el grande calor. Los profetas describen cómo sigue el estado de la tierra en tan terrible tiempo. El campo fue destruido, se enlutó la tierra, porque se perdió la mies del campo, se secaron todos los árboles del campo, por lo cual se secó el gozo de los hijos de los hombres. El grano se pudrió debajo de los terrones, los bastimentos fueron asolados. Cuánto gimieron las bestias, cuán turbados estuvieron los hatos de los bueyes,
porque no tuvieron pastos, se secaron los arroyos de las aguas. Imagínense el pasto seco, los árboles secos, todo seco, no hay agua para los animales están secos también. Hermanos, qué terrible será. El calor del sol es tremendo y las aguas están como sangre. No tenemos una pálida idea siquiera, hermanos, de lo que va a acontecer. Muchos hoy en día que escuchan, se burlan, se ríen y dicen, eso es mentira. Eso solamente hacen para aminorar un poquito la maldad de los hombres, para darnos miedo nomás. No es así. Hermanos, Dios tiene en su calendario establecido una fecha, un tiempo, está señalado para ejecutar todas estas cosas. 687 del conflicto de los siglos dice, estas plagas, o sea, hablando de las 4, no serán universales, pues de lo contrario los habitantes de la tierra serían enteramente destruidos. No van a ser destruidos todos. Sin embargo, serán los azotes más terribles que hayan sufrido jamás los hombres. Todos los juicios que cayeron sobre los hombres antes del fin del tiempo de gracia fueron mitigados con misericordia. La sangre propiciatoria de Cristo impidió que el pecador recibiese el pleno castigo de su culpa, pero en el juicio final la ira de Dios se derramará sin mezcla de misericordia. Y ahora vamos a la última de las 5 que hemos dicho que vamos a hablar. 16, 10 y 11 de Apocalipsis. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. La primera era sobre los que tenían la marca de la bestia, ahora sobre el trono de la bestia. Y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Recuerden que las plagas son acumulativas. Está la primera, está la segunda, tercera, cuarta y quinta. Ahora ya están 5 plagas juntas. Y ahora cae sobre la silla de la bestia, sobre la silla de sus representantes. En cada pueblito hay un encargado, un párroco ahí que representa, ¿no? Todos ellos reciben esto. La bestia es Roma en la fase del cuerno pequeño, o sea, Roma papal, quien heredó de la primera bestia. Trono del reino de Satanás, por haber imitado y suplantado a Dios, prefirió las tinieblas que a la luz, y eso es su cosecha. Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hermanos, el catolicismo, los dirigentes que son conscientes, saben que ellos están equivocados. Saben que la preciosa luz que profesamos nosotros es la verdad. Pero ellos están tan influenciados por el pueblo que les es difícil cambiar. Hermanos, yo he tenido oportunidad de conversar, de estudiar con algunos sacerdotes. Hemos conversado ampliamente, detenidamente de estas cosas. Y un sacerdote me dijo, hermano, yo sé y estoy seguro, convicto, que el sábado es el día del Señor. Y yo le dije, ¿y por qué usted no guarda? Me dice, yo guardo en secreto, porque si yo le digo al pueblo que guardemos el sábado, me apedrean y me botan. Yo no puedo hacer eso, porque el pueblo está acostumbrado a eso y a las tradiciones. Si yo le digo que cambiemos, no vamos a poder, es difícil. Pero entonces usted tiene que tomar decisiones, o con ellos o con Dios. Y ahí está lo más difícil para ellos. Entonces es así. Entonces ellos aman las tinieblas y no vienen a la luz. Sí. Prefieren morder de dolor sus lenguas. Prefirieron eso, antes de clamar a Dios, pidiendo perdón por haber blasfemado contra Él. Hoy es la oportunidad para que ellos puedan cambiar de rumbo. Pero ahí está. Muchos escuchan y bueno, quizás también tomarán decisiones. ¿Qué despertará las plagas en los malvados?
Miren, los malvados, recuerden que la gracia ya se ha terminado. Maranata, el Señor viene, dice 2:56. Estas enfurecieron a los malvados. Miren qué terrible, ¿no? Cuando un hombre se acaba su gracia. Y yo he conocido algunas personas que han muerto en el pecado abierto, rechazando, hermanos. Y en esa situación más blasfeman y rechazan y hablan contra Dios. Es bien triste, hermanos. Y estos así dice harán también. Pues los primeros pensaron que habíamos atraído los juicios de Dios sobre ellos. Estos todavía se enfurecen y echan la culpa ¿a quién? A los cristianos, a los que guardan el sábado, a los obedientes. A ellos les echan la culpa. Y que si podían raerlos de la tierra, las plagas se detendrían. Ellos piensan así: a estos sabáticos hay que matarlos y entonces la plaga se va a detener. Miren, se promulgó entonces un decreto para matar a los santos. En esa situación estando, dan un decreto para matar a los santos, lo cual los hizo clamar día y noche por su libramiento. Este fue el tiempo de angustia de Jacob. Recuerden que el tema es las plagas y la angustia de Jacob. Entonces es cuando empieza el tiempo de angustia, llamada la angustia de Jacob. ¿Y por qué? ¿Cómo se verá entonces el pueblo de Dios? El pueblo de Dios se verá entonces sumido en las escenas de aflicción y angustia descritas por el profeta y llamados el tiempo de la apretura de Jacob. Porque así ha dicho Jehová: hemos oído voz de temblor, espanto y no paz. Hanse tornado pálidos todos los rostros. ¡Ah! ¡Cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será librado. ¿Por qué tiempo de angustia para Jacob? ¿Por qué dice así para nosotros? Representada por la angustia de Jacob, dice aquí: la noche de la aflicción de Jacob. Recordemos entonces, allí en el vado de Jaboc, cuando estaba Jacob, cuando le despidió a sus mujeres, le dijo: ustedes váyanse y yo me quedo solo. Y él estando solo allí, ya en el anochecer, meditando, pensando pasar solo, esperando que el enemigo venía para matarlo, porque su hermano Esaú venía para matarlo a Jacob. Miren, esto quede bien claro: Esaú, su hermano, venía a matarlo a Jacob. ¿Por qué? Porque Jacob le había robado la primogenitura. Lo que había hecho Jacob no era bueno, estaba mal, pues no debía haber hecho así. Pero así lo hizo, robó la primogenitura a su hermano. Entonces su hermano estaba decidido a matarlo. Y Jacob esperaba ese momento que ya su hermano enemigo ahora viniera a matarlo. Entonces estaba en un momento de angustia. Así también los cristianos en este tiempo estarán tristes, afligidos, porque los enemigos decretaron muerte para los cristianos y vienen para matarnos. Por eso habla tiempo de angustia para Jacob. Entonces dice aquí: esta experiencia de Jacob con Esaú representa la prueba por la que pasará el pueblo de Dios en el tiempo de angustia, debido al engaño practicado para asegurarse la bendición que su padre intentaba dar a Esaú. Jacob había huido para salvar su vida, atemorizado por las amenazas de muerte que profería su hermano. Historia de la redención, página 435, dice: mi atención se dirigió nuevamente a la tierra. Los hombres impíos habían sido destruidos y sus cadáveres yacían sobre ella. La ira de Dios manifestada mediante las 7 plagas se había derramado sobre los habitantes de la tierra, induciéndoles a morderse las lenguas de dolor y a maldecir a Dios. Los falsos pastores habían sido objeto especial de la ira de Jehová. Sus ojos se habían consumido en sus órbitas y sus lenguas en sus bocas mientras aún estaban en pie. Los impíos encausaron sus iras los unos contra los otros. La tierra parecía inundada de sangre y cubierta de cadáveres desde un lado a otro, al otro confín. Miren cómo va a estar la tierra, el campo, los muertos regados por todo lado.
pero aún no todos han muerto. ¿En qué consiste la angustia? Al acercarse a los términos del país, se llenó de temor. Está hablando de Jacob. Al tener noticia de que Esaú se acercaba al frente de una compañía de guerreros, sin duda para vengarse de él. Los que acompañaban a Jacob, sin armas e indefensos, parecían destinados a caer irremisiblemente víctimas de la violencia y la matanza. A esta angustia y a este temor que lo tenían abatido, se agregaba el peso abrumador de los reproches que se hacía a sí mismo, pues era su propio pecado el que había puesto a él y a los suyos en semejante trance. Su única esperanza se cifraba en la misericordia de Dios. Su único amparo debía ser la oración. Así también tendrán que estar los fieles hijos de Dios, aferrados a su Dios en oración. Durante mucho tiempo han sufrido perplejidades, remordimientos y angustias a causa de su pecado. A ver, ¿cuántos de nosotros nos hemos angustiado por nuestros pecados? ¿Hemos pasado algún momento triste así? Ahora, yo creo que sí, muchos, ¿no? A ver, la conciencia nos dice, tal cosa has hecho. Y a veces cuando hay acusaciones, más aún peor, nos sentimos tristes. ¿Ve? Es terrible. Ahora deben obtener la seguridad de que han sido perdonados. Eso es interesante. Debemos tener la seguridad de que hemos sido perdonados. El visitante celestial parece estar para marcharse, pero Jacob se aferra a él y le pide su bendición. El ángel le insta, suéltame, que ya raya el alba. Pero el patriarca exclama, no te soltaré hasta que no me hayas bendecido. Hermanos, cuando Jacob estaba ahí en la soledad meditando, apareció un hombre delante de él. Y Jacob pensó que era su enemigo. Inmediatamente él comenzó a luchar con su enemigo. Y dice, hermanos, toda la noche se pasó luchando, como si fuera su enemigo. Imagínense, ¿cómo sería que daba golpes, pero no podía hacerle nada? Porque a quien le daba golpes, ¿quién era? Era Jesús mismo. Pero dice, ya casi al amanecer, este personaje le puso la mano sobre el hombro y sintió algo diferente y vio que no era su enemigo. Y ahora cambió su forma de luchar. Hermanos, ahora Jacob se abrazó del brazo del ángel de Jesús. Lo que antes estaba dando golpe para matarlo, destruirlo, ahora se aferra a él y no quiere soltarlo. Y miren, algo interesante acá. El ángel le dice, suéltame, porque ya amanece, ya raya el alba. ¿Y qué dice Jacob? No te soltaré si no me bendices. No te soltaré. Y sigue ahí. Y dice, hermanos, que el ángel le dio un golpe en la cadera, le dio un golpe. Con ese golpe se hubiera soltado, ¿no? Pero nada, ni el golpe lo hizo soltarse. A tanta insistencia, ¿qué le dijo el ángel? ¿Cómo te llamas? Dice, mi nombre es Jacob. Ah, Jacob, ¿no? ¿No decías que eras Esaú? Mi nombre es Jacob. Muy bien. Desde ahora no te vas a llamar Jacob. Desde ahora tu nombre va a ser Israel. Porque has luchado con Dios y has vencido. Con Dios y con los hombres ya has vencido. Desde ahora tu nombre será Israel, que significa vencedor.
Hermanos, aquí hay una enseñanza tremenda para nosotros, no solamente para el tiempo de angustia, sino para ahora. Nosotros no sabemos luchar con Dios, ¿sí o no? ¿Cómo luchamos con Dios? Nosotros luchamos con Dios por nuestra independencia. No queremos estar con Dios. Pero la salvación consiste en luchar por nuestra dependencia. Porque cada día, según nuestras tendencias, es vivir separado de Dios. Nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de orar. A veces cuando hacemos el culto, hacemos chiquito nomás el cultito, ¿no? Cortito nomás. El himno más chiquito hay que cantar. Hay que leer un texto pequeñito. La oración cortita nomás, hermano, porque ya nos gana el tiempo. Y así van pasando los días. Y luego nos olvidamos de Dios. Van pasando el tiempo. Entonces no sabemos luchar con Dios. Tenemos que aprender a luchar como Jacob en la última fase. Aferrarnos, no soltarnos de Él. Y noten cuál es el final. Cambio de nombre. Y el cambio de nombre, ¿qué significa para nosotros? Cambio de nombre significa cambio de carácter. Cuando nosotros ahora permanecemos del brazo poderoso de Jesús, de seguro que nuestro carácter va a ser transformado, va a ser cambiado. ¿Cómo es nuestro carácter, hermanos? ¿Cuál es nuestro trato que tenemos entre esposos? A ver, ¿cómo trata el esposo a la esposa? Hay algunos que insultan a su esposa, como también hay algunas que insultan a su esposo. A veces la esposa dice: tú eres el mismo diablo, le dice al marido. Y el marido, ¿qué dice? Y tú eres una demonia, le dice, ¿no? Sí, muchas veces así se insulta. Y a los hijitos, ¿qué dicen? Y estos también son unos diablitos, dicen, ¿no? Y a veces lo dicen pues molestos, a veces otras palabras se utilizan. A ver, rápido nos airamos y nuestro carácter resulta así. Hermanos, así se expresa, porque así está mal. Somos malos. Pero hermanos, el Señor quiere transformar, quiere cambiar y debe ser cambiado. Pero necesitamos nosotros mantenernos del lado del brazo poderoso del Señor. No soltarnos de su mano. Mantener una estrecha comunión con Él, aún trabajando las 24 horas del día en otras cosas, pero nuestra mente, nuestro corazón debe estar unido al Señor. Entonces, si así lo hacemos ahora, en el tiempo de angustia nos aferraremos más a Él. En ese entonces, hermanos, la angustia se intensifica más, porque no sabremos si nuestros pecados han sido borrados, perdonados, o de repente ya me cae la otra plaga. Si no me cayó la primera, la segunda, la tercera, de repente la cuarta me cae, de repente la quinta, de repente la sexta, de repente la séptima. Y estamos dudando allí, no sabemos exactamente si hemos sido perdonados, si nuestros pecados han sido borrados. Entonces hay una angustia terrible, el no saber. Que por algún pecado que tenemos, vamos a ser víctimas. Por eso se llama el tiempo de la apretura, el tiempo de angustia para Jacob. Pero de ella será libertado, dice, ¿no? Vamos terminando ya. Así influirá Satanás, conflicto de los siglos, dice. Así como Satanás influyó en Esaú para que marchase contra Jacob, así también instigará a los malos para que destruyan al pueblo de Dios en el tiempo de angustia. Como acusó a Jacob, acusará también al pueblo de Dios. ¿Qué debemos hacer? Debemos conocer a Jesús y apropiarnos del don de su justicia que nos ofrece gratuitamente. El párrafo de primeros escritos dice así: luego mis ojos fueron desviados de la gloria y se me mostró al residuo en la tierra. ¿Quién es el residuo aquí? Es la iglesia, los fieles. El ángel les dijo: ¿queréis huir de las 7 postreras plagas? Les pregunta.
¿Queréis ir a la gloria y disfrutar de todo lo que Dios ha preparado para los que le aman y están dispuestos a sufrir por amor de Él? En tal caso, debéis morir para poder vivir. Mire, debéis morir para poder vivir. Morir al pecado para vivir para la justicia. Preparaos, preparaos, preparaos. Debéis realizar mayores preparativos que los que habéis realizado, porque el día del Señor viene, día de ira cruel y ardiente, que asolará la tierra y destruirá a los pecadores de ella. Sacrificadlo todo para Dios, ponedlo todo sobre su altar, el yo, vuestras propiedades, todo como sacrificio vivo. El entrar en la gloria lo exigirá todo. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Poner el yo sobre el altar. El yo, nuestra autosuficiencia, nuestro orgullo, poner en el altar. Nuestras propiedades, todo lo que somos y todo lo que tenemos que ponerlo ahí al servicio de Dios juntamente con nosotros. Porque el entrar en la gloria lo exige todo ello. Es nuestra idoneidad, nuestra preparación para el cielo. Debemos conocer a Jesús y apropiarnos del don de su justicia, que eso hará que se entregue todo para Él. ¿Y cuántos en esta tarde quisiéramos hacer eso? ¿Estamos dispuestos? Quiero ver las manos. Hermanos, que Dios bendiga. Es nuestro deseo en nombre del Señor. Amén. Muy bien, queridos hermanos, levantamos nuestras manos en señal de agradecimiento a nuestro Dios y así también a nuestro hermano en esta tarde que nos ha impartido la palabra de Dios, ¿no? Ahora vamos a terminar y vamos a todos levantarnos. Vamos a cantar el himno 6:17. Sí. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Cantemos, hermanos, el himno 6:17. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré, cada día te bendeciré. Amén. Doblegamos nuestras rodillas. Vamos a invitar una oración. Nuestro hermano Saúl. Bendito y amoroso Padre Celestial, que moras en los altos cielos. Santificado y alabado sea tu santo nombre por toda la eternidad. Gracias te damos, Señor, en esta tarde, al haber escuchado, Señor, tu palabra, a través de tu siervo, nuestro hermano Isaac Chichipe. Agradecerte infinitamente, Señor, por este mensaje que nos das. Perdona, Señor, nuestros pecados, todas nuestras malas acciones, Señor, y aún nuestras irreverencias. Pero te rogamos también, Señor, tu misericordia y tu compasión para cada uno de nosotros, Señor bendito, aquí reunidos en este campamento. Así también, rogarte también por nuestros hermanos que nos ven a través de las redes sociales también. Puedas bendecir a cada hogar, a cada familia, Señor. Por nuestros hermanos que están pasando situaciones difíciles, que están en la cama de un hospital, aún en su lecho de dolor, Señor. Te pedimos también que puedas suplir sus necesidades, porque eres nuestro Dios,
Eres nuestro creador, eres nuestro dador de la vida y todo dependemos, Señor, de ti. Que siempre se haga tu voluntad, Señor. Dejamos todo en tus manos en esta tarde y que tu Santo Espíritu nos siga iluminando nuestro entendimiento para que podamos también comprender nuestras responsabilidades como pueblo, como hijos tuyos, Señor. Aumentanos la fe, ayúdanos, Señor, en nuestra vida diaria. Cuida de cada uno de nosotros, Señor. Agradecido infinitamente por todas tus bendiciones en esta tarde, en el nombre poderoso y eterno de nuestro Señor Jesús, tu Hijo amado. Amén. Bien, tomen asiento, queridos hermanos. Hemos terminado los estudios, los temas de esta tarde, ¿no? Y ahora vamos a pasar a nuestro hermano pastor. El hermano Roberto tiene parte en esta tarde para... Buenas tardes, hermanos. ¿Están cansados? No, muy bien. Hermanos, mire, vamos a tener 30 minutos a 40